Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. Este jueves el Consejo Nacional Electoral de Ecuador respondió a las denuncias de fraude comicial presentadas por la Alianza Revolución Ciudadana Reto, negando los 5 reclamos de irregularidades en más de 14.000 actas de escrutinio de las elecciones presidenciales el pasado 13 de abril. Esto significa que también se niega a realizar un conteo de votos, por lo que la solicitud de nulidad por parte de la Alianza Izquierdista liderada por Luisa González queda sin efecto alguno. Sin embargo, Francisco Estarelas, procurador de Revolución Ciudadana Reto, denunció que las actas no coinciden a las que están en el sistema, que para que el CNE obviamente son inmutables, auténticas, pese a las pruebas que la cuestionan. Pero la alianza destaca que, de ser necesario, van a acudir a todas las instancias pertinentes para transparentar las elecciones y hacer valer la voluntad del pueblo ecuatoriano. Vamos a estar analizando esto en el Mundo desde el Sur, pero antes debo recordarle, a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado en la encuesta que hemos hecho y respondiendo a la pregunta que volvemos a compartir con ustedes con el código QR para que con dispositivo móvil en mano pueda participar. ¿Por qué el cierre del escrutinio del CNE Ecuador sin atender las denuncias de fraude representa una amenaza para la democracia en el país? Ahí están las opciones. Es una amenaza a la voluntad popular de los ecuatorianos. Hubo control directo de Noboa en el proceso, comicios viciados por irregularidades o el CNE no actuó conforme las denuncias presentadas. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos en detalle, revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña Galo Chiriboga, jurista, miembro de la Red de Intelectuales desde el Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por tener este momento para poder entender lo que ha sucedido en Ecuador. Muy amable, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, CNE clausura audiencia de resultados del escrutinio de la segunda vuelta presidencial, negando las impugnaciones de Revolución Ciudadana Reto en torno a las irregularidades. ¿En qué se traduce esto? Bueno, se traduce a un irrespeto de parte del CNE a las leyes ecuatorianas, a las leyes electorales ecuatorianas. ¿Por qué razón? Porque cuando una organización política pide la revisión de actas, por ejemplo, son hechos fácticos observables que están previstos. Por lo tanto, la obligación del CNE es cumplir el pedido, que en este caso es un pedido que se ajusta a la ley, abrir ese proceso. Se habían pedido revisar 1.875 actas. Tenía entendido de que una parte de estas actas ya fueron revisadas, pero si usted me informa de que no ha ocurrido eso, pues sería una grave violación a la ley electoral. ¿Por qué sucede esto? Esto no comienza hoy. En realidad, el problema del Ecuador viene suscitándose desde hace 7 años, cuando el gobierno del señor Moreno decidió finalmente terminar con varias instituciones de la República a través de una consulta popular. Y por lo tanto, en este momento, las obligaciones constitucionales en el Ecuador se cumplen con muy poca precisión, con muy poco apego a la norma. Ha habido el candidato, en este caso el candidato presidente, tenía que solicitar licencia para intervenir en el proceso electoral y no lo hizo. Por lo tanto, eso devela una situación pocas veces vista en el país, pero que, insisto, obedece a una situación ya que viene de 7 años atrás. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el problema que en este momento hay? Hasta antes de las elecciones había prácticamente un empate técnico y las dos candidaturas disputaban por aproximadamente 1,5 millones de votos, ¿no? Resulta que las encuestas, casi todas las encuestas, daban una posibilidad de un empate técnico entre Luisa González y el candidato presidente Noboa. Y resulta que a esas previsiones de un empate técnico se transforman en una sorprendente resultado electoral en el cual de ese 1.500.000 votos, Noboa obtiene el 89%
y Luisa el 11%. Es decir, que es imposible técnicamente que la candidata, en este caso Luisa González, no haya crecido en absolutamente ningún voto, pese a que en la segunda vuelta ella incorporó otros movimientos y otros políticos a su campaña. Por lo tanto, esta inconsistencia normalmente en los procesos electorales de balotaje nunca ha habido un acercamiento tan a esos votos que estaban en disputa como lo ocurrido en este proceso, ¿no? Llegar a un 89% de los votos que se disputaban en el balotaje, no ha habido una experiencia similar en ningún lado del mundo, Sí, y ¿no? justamente, Galo, vemos más datos para poder entender y las denuncias, ¿no? Por ejemplo, doctor en física y matemáticas Danilo Cortaire Játiva ha expresado serias dudas también sobre la validez de los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral en Ecuador, donde Daniel Noboa fue declarado ganador. Vemos el análisis estadístico independiente sugiere que los números presentados por el Consejo Nacional Electoral son altamente improbables. Desde una perspectiva matemática, ha dicho, la diferencia de votos entre Noboa y Luisa González se considera un evento casi imposible, ya que la probabilidad de que Noboa obtuviera más de 1 millón de votos frente a los 59.197 votos de González, asumiendo una participación similar a la primera vuelta, es extremadamente baja, rozando la inexistencia. Y como otros datos, otros informes que concluyen precisamente situación similar. Galo, una pregunta ahora. ¿Qué margen de maniobra tiene la tolda política de Revolución Ciudadana para solicitar mayor transparencia en lo ocurrido ese día? Bueno, yo diría que valdría hacer una precisión en este sentido, ¿no? Es decir, si el candidato presidente considera que ha ganado legítimamente, ¿cuál es el problema? Se abra una investigación sobre el proceso, ¿no? Es decir, pero no es ni siquiera el candidato Noboa el que se opone a eso, es el Consejo Nacional Electoral el que se opone férreamente a esa revisión. Lo que sí evidencia pues una falta de imparcialidad de parte del Consejo Nacional, imparcialidad que la fue demostrando durante todo, tanto en primera como en segunda, al permitir, por ejemplo, que el candidato presidente participe sin haber solicitado licencia. Porque si no solicita licencia, el efecto es que él no podía participar en el proceso electoral, porque así lo dispone la ley. Pero adicionalmente crea una situación de un extremado desequilibrio de fuerzas que compiten. Mientras el uno tiene los recursos del Estado, tiene al gabinete haciendo campaña, en fin, regala bonos los días previos a la elección, declara un estado de emergencia la noche anterior al proceso electoral, precisamente en las circunscripciones territoriales en que Luisa tenía la mayoría de sus votos, deja mucho que desear sobre esa falta de imparcialidad del Consejo Nacional. Es público y notorio en el Ecuador de que la señora Tamayín tiene como un hermano suyo como cónsul en una de las ciudades de los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, ¿no? Entonces parece que ese compromiso ella lo reconoce y lo aprecia de tal manera que burla la ley e incumple sus obligaciones políticas y democráticas en las dos vueltas electorales. Sí. Ahora, la negativa del CNE a las denuncias de Revolución Ciudadana podrían afectar la confianza pública en las instituciones, cómo es la estabilidad política del país, pues luego de estas irregularidades y que efectivamente no se ha dado todavía una respuesta para transparentar el proceso. Sí, incluso desconocía las propias observaciones de los observadores que vinieron a Ecuador para observar el proceso. Concretamente, los delegados de la Unión Europea y los delegados de la OEA establecieron estas irregularidades durante el proceso, ¿no? Y por lo tanto, la opinión pública del país y creo que la opinión pública internacional está sumamente preocupada por lo que está ocurriendo en Ecuador.
y que vuelvo a repetir, se origina básicamente por el irrespeto a la norma, ¿no? A la norma electoral, a la norma constitucional. El rol del Consejo Nacional Electoral es velar porque esas normas se cumplan. Sin embargo, aquí dejaron hacer y dejaron todo lo que el candidato presidente dispuso e hizo, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, ¿no? Y claro, eso sí genera una duda razonable de que este proceso, pues, que actarán sin duda que en el futuro se pueda hacer una revisión independiente con organismos internacionales de qué por qué ocurrieron estos hechos que son prácticamente impensables, que probabilísticamente pueda haberse dado que el 29% de esos votos vayan al candidato y apenas ciento la cantidad. Sí, bueno, justamente Galo preguntaba esto precisamente por la complejidad del asunto y por supuesto en un contexto político internacional que también pues tiene la mirada en Ecuador sobre muchos aspectos, una crisis multidimensional, no solamente el tema económico, el tema de seguridad, sino también pues el tema de las instituciones en el país que pudiese afrontar a partir de este escenario pues más complicaciones dentro de lo que ya en las instituciones del Estado se ha venido pues denunciando, ¿no? Toda esta situación que ahora también se suma pues el tema de lo electoral y de estos resultados. Efectivamente, ¿no? Tenemos una crisis muy compleja en materia de violencia. En este primer trimestre vamos ya por casi 2.600 asesinos en el primer trimestre de este año. Los expertos en seguridad estiman que de no cambiar las situaciones que existen en el país, podríamos llegar a diciembre de este año con prácticamente 10.000 muertas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que es una cifra pero realmente escandalosa, que en los peores momentos de ciudades como en México no llegaron jamás a cifras de este talante en proporción, digo, de la población. Por lo tanto, es una situación grave. Además, usted debe considerar que la situación económica, el país está en recesión. El propio Banco Central ha informado al Ecuador y a la comunidad internacional que estamos con un 2.2% de decrecimiento, es decir, el país está en recesión en materia económica. Por otro lado, la falta de recursos económicos por una inadecuada política económica de hace 7 años acá implica ya en los hospitales no haya atención a las personas que sufren, que necesitan diálisis para recuperar sus riñones, que prácticamente mueren porque no hay el pago del Estado a esos servicios a donde están y se calcula que hay aproximadamente 1.000 personas que ya han muerto por la falta de atención a sus dolencias en este sistema de diálisis, ¿no? A esto agréguele la situación compleja de la guerra interna sobre un supuesto enemigo interno que ha generado varias y graves violaciones a derechos humanos, que también genera una grave preocupación. Sí, se entiende el análisis. Galo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Muy buenas noches. Galo Chiriboga, jurista, miembro de la Red de Intelectuales desde Ecuador, para entender un poco el escenario de lo ocurrido hoy con el Consejo Nacional Electoral y bueno, este cierre que se da al proceso comicial. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado más temprano en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que usted a través de su dispositivo móvil pueda participar. Por lo pronto, vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur, analizando hoy Ecuador. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Ecuador y la clausura de audiencia de resultados del escrutinio de segunda vuelta presidencial del CNE. El procurador común de la Alianza Revolución Ciudadana, Francisco Estarelas, insistió en que existen inconsistencias en más de 13.000 actas del reciente proceso electoral y anunció que van a acudir a todas las instancias correspondientes. Eso decía. Nosotros hablamos de nulidad, le estoy diciendo que sabemos la actitud que hay dentro del CNE, incluso usted puede ver cómo le leen los artículos diciendo de que yo tengo que asumir toda la responsabilidad por las pruebas que estoy presentando. Sin embargo, en más de una, no en 14 actas como usted me sugiere, sino en muchas actas, el CNE lo dice deberían de... Usted dice 14 inconsistencias. No, es mucho más. Pero eso es lo que usted dice, que son... No, es mucho más. Incluso en lo que leyeron, ustedes están refiriéndose a una de las que presentamos. Si ustedes van sumando todas, ellos dicen que no va a alterar el resultado y por eso no es cuestión de abrir las urnas. Hemos presentado las pruebas. Y ahora les estoy combinando a que cojan ustedes mismos, escaneen con el código. No lo ha hecho, por eso los informes son jurídicos, no son de sistema. Esto es una cuestión del sistema. Entonces, no es una cuestión hacer una auditoría en pleno de todo el sistema. Ahí las reacciones. Vamos al análisis. Verónica Albuja, politóloga desde Ecuador. Verónica, gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, el CNE descarta reclamos de la Alianza Revolución Ciudadana Reto en las actas de escrutinio. El movimiento político ha dicho que irá a todas las instancias necesarias. ¿Qué esperar de ahora en más? Bueno, es lamentable para el Ecuador que una de las instituciones que tiene que garantizar la democracia y la transparencia de estos procesos electorales, una vez más, caiga en una situación en la que postelecciones se sienta en el ambiente de la sociedad ecuatoriana el sentimiento de fraude. Es lamentable porque esto genera cada vez más desconfianza con instituciones que debían demostrar transparencia, pero sobre todo garantizar las elecciones y los procesos electorales. Como te digo, no es la primera vez, ya en la época de Lenín Moreno, justamente luego de las elecciones, el 73% de la población tenía una percepción de fraude. Para salir de esa percepción, justamente el presidente acudió a una consulta popular con temas que eran bastante álgidos y en algunos casos que la sociedad ecuatoriana no iba a decir que no, sino, por ejemplo, meter tema como el tema de los niños, que el tema ambiental también, el tema de la minería, eran temas con los que la gente de esos procesos sociales los iban a apoyar. Entonces ganó la consulta y eso le generó legitimidad, ¿no? La no prescripción de los casos de los niños en casos de delitos de violación, ¿no? Son temas que a la sociedad ecuatoriana le interesa que se resuelvan, que haya justicia. Y lo mismo pasó en la época de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso lo mismo, ¿no? Pasó una situación muy similar a lo que ahora se ha rechazado y se ha negado, que es el tema de la auditoría al sistema del CNE, porque no solamente tienen razón, ¿no? No solamente es un tema jurídico, es un tema de todo el sistema del CNE, la depuración de la base de datos, la actualización. Hemos tenido casos incluso en el que en los padrones constaban personas muertas. Eso pasó en las elecciones pasadas, en las elecciones que tuvieron que ver con la elección de Lasso. El partido político que en ese momento también impugnó los resultados habían manifestado públicamente que sí había que abrir las urnas y revisar las papeletas, lo harían. Sin embargo, se rechazó luego el pedido y no pasó nada más que cubrir esa sensación de fraude. Lo hicieron, como estábamos en época de COVID en el Ecuador, con una campaña importante y masiva de vacunación por el tema del COVID. Entonces, lamentablemente se genera en este momento un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones, que en este momento el Ecuador está atravesando una crisis institucional, política y económica a un nivel en el que hemos llegado a un estado fallido. Ahora, Verónica, preguntarte el próximo paso, porque el movimiento político tiene 3 días para impugnar la decisión del CNE ante un tribunal contencioso electoral. ¿Va a haber confianza también de que se revise para poder transparentar como quiere Revolución Ciudadana Reto?
El Tribunal Contencioso Electoral es una instancia que en este momento también no ha gozado de confianza de los ciudadanos ecuatorianos porque se lo ha utilizado más desde una agenda política y lamentablemente eso no es en este momento lo que se debe garantizar la confrontación política, sino más bien generar confianza y transparencia de los resultados. El movimiento político Revolución Ciudadana y Reto tienen todo el espacio para poder hacer todas las gestiones aquí internamente en el Ecuador, pero también en instancias internacionales, porque es importante que sobre todo los ciudadanos puedan volver a confiar en este CNE. Este CNE ha estado ya 8 años con la misma persona al frente, la señora Diana Tamain. Entonces, sí es importante también que el resto de instituciones que tienen la obligación de hacer control lo hagan. Lamentablemente, estas fueron unas elecciones donde estuvo inclinada la balanza y donde nadie, ninguna institución hizo control sobre el candidato presidente. Sí, vamos a ver entonces otros elementos, si me permites, Verónica, para seguir entendiendo pues este escenario que se está viendo en Ecuador. El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia se pronunció ante los indicios de violaciones a las garantías democráticas en el balotaje del 13 de abril en ese país. Enumeran los factores que generan dudas sobre la transparencia y el resultado de los comicios. Lo tenemos en pantalla. Destacan hechos previo a las elecciones como judicialización permanente de la oposición política semanas antes de las elecciones, el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas, la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad por impedirle asumir las funciones presidenciales tras la ausencia del presidente de sus derechos políticos y su cuestionada ausencia de solicitud de licencia. También señala el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, torturado en la cárcel y sin acceso a un debido proceso judicial, junto a la declaración de un estado de excepción en la capital y varias provincias de Ecuador días previos al balotaje e impedir también el acceso de veedores internacionales. Mientras que el día de las elecciones se registró fuerte presencia militar, tinta inadecuada utilizada para marcar papeletas e inconsistencias en 784 actas electorales por no tener la firma del presidente y del secretario de las juntas receptoras del voto. Verónica, sin contar también el tema en el exterior, el voto que también se le negó en el exterior a los ecuatorianos, ¿no? Mira, sí, en las elecciones pasadas, justo en las que ganó Daniel Noboa para terminar el periodo de Lazo, que fue parte de la muerte cruzada, ya habían, comienzo por lo final, ¿no? Ya habían problemas con la participación de los migrantes en el exterior. Se les negó en algunas circunscripciones en Estados Unidos, en algunos estados, y lamentablemente se repitieron las elecciones porque se pudo demostrar que no habían podido participar y en ese caso se repitieron las elecciones en caso de Estados Unidos y Europa. Pero todos los señalamientos que hacen las instituciones de observadores internacionales son en este caso muy preocupantes para la ciudadanía ecuatoriana, que está muy consciente de que todos estos constituyen antecedentes de violación no solamente de la Constitución, sino del Código de la Democracia. Lamentablemente, como yo lo decía hace un rato, existen instituciones como el mismo CNE que debería vigilar el cumplimiento de los candidatos a los reglamentos establecidos en el Código de la Democracia. Y por otro lado, sí, es real, todos en el Ecuador fuimos conscientes de la falta de control de, en este caso, la Contraloría General del Estado en el uso de los fondos públicos. El CNE destina a los candidatos para las elecciones unos fondos y hay un límite para las campañas. Eso no fue vigilado, sin embargo, más o menos se tiene una cifra aproximada de 518 millones utilizados desde el Estado, desde programas, desde el Ministerio de Bienestar Social, para entregar 7 bonos más o menos fueron los que se entregaron a jóvenes, madres solteras, becas, productores. Entonces, hay un uso indebido de los recursos públicos, eso es ilegal, no fue controlado. El otro tema fue, pasaron, en el caso del candidato presidente, los límites establecidos del gasto electoral. Entonces es lamentable porque la institución, en este caso del CNE, nuevamente genera desconfianza para el pueblo ecuatoriano. El problema es que los límites en tiempos son muy cortos y lamentablemente tendrá que este movimiento político que en este momento ha sido afectado y también la voluntad de los ecuatorianos va a tener que seguir las instancias internacionales porque las de aquí del Ecuador en este momento están muy politizadas y siguen en el marco de mantener esa propaganda y esa publicidad
de la polarización. Y eso es lamentable para el Ecuador y lamentable para la democracia ecuatoriana. Se entiende el análisis, muy atentos al escenario allí en Ecuador. Muchísimas gracias, Verónica, por su tiempo con nosotros. Un gusto. Saludos. Saludos. Verónica Albuja, politóloga desde Ecuador, sobre todo este escenario y el cierre del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta. ¿Por qué el cierre del escrutinio del CNE Ecuador sin atender las denuncias de fraude representa una amenaza para la democracia en el país? Dice 54% amenaza la voluntad popular de los ecuatorianos, 23% dice hubo control directo de Noboa en el proceso, un 9% dice comicios viciados por irregularidades y un 14% CNE no actuó conforme las denuncias presentadas. Allí su reacción con referencia al tema, nosotros por supuesto muy pendientes. Gracias por preferir nuestro desarrollo informativo y por supuesto todo lo que tiene que ver con la crítica a este tema en el Ecuador. Por lo pronto vamos a finalizar, pero también preguntando en todo este escenario, ¿qué está haciendo Daniel Noboa, el presidente de Ecuador? Nos lo dice nuestra compañera Elena Rodríguez en un mensaje de TikTok que compartimos con ustedes y con esto cerramos El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos. De Ecuador, de una grave recesión económica, de una denuncia de fraude en las elecciones del 13 de abril y de un supuesto intento de atentar contra la vida de Noboa, al presidente no se le ocurrió un mejor plan que hacer maletas, viajar a Disney y visitar a Mickey Mouse. ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. Ecuador vive el primer trimestre más de su historia. Solo hasta marzo este país acumuló 2.361. Un 65% más que los registrados en el mismo periodo de 2024. Pero tranquilos, Noboa está en el lugar más feliz del mundo. Y eso no es todo. La economía está en picada, una recesión solo superada por la del COVID-19. Pero bueno, no es nada. Siempre es un buen momento para una foto con Mickey, ¿no? Hay más. Hay una grave crisis política. Los resultados de las elecciones del 13 de abril están en entredicho. La Revolución Ciudadana ha denunciado un fraude e impugnó casi 1.900 actas con inconsistencias. Pero el presi está de vacaciones. Todavía hay más. Según el propio gobierno, Ecuador está en alerta máxima. Las Fuerzas Armadas hablan de un complot para atentar contra Noboa y generar caos. Claro, el caos no lo detiene nadie, salvo una foto con Mini, aparentemente. Ajá, porque en lugar de estar al frente del país, el presidente decidió irse a relajar a su tierra natal, Estados Unidos. Sí, de vacaciones, a full. Y mientras tanto, Ecuador arde. Pero es su plata, puede hacer lo que quiera, dirán algunos. Claro, nadie le niega eso, excepto que no fue en un vuelo comercial ni en clase turista. No, fue en el avión presidencial, con comitiva, con viáticos, con recursos del Estado. Nada muy austero. Su actitud refleja empatía con la situación que vive el país. Es coherente tomarse vacaciones cuando Ecuador parece una película de terror y la famosa alerta máxima, estar al lado de Mickey Mouse lo vuelve inmune. Un aire de tranquilidad. ¿Tú qué opinas? Te leo.